¿Conoces esa sensación cuando simplemente sabes algo profundamente, aunque nadie lo haya dicho en voz alta? Así fue como supe que era la segunda mejor hija de mi familia. Mis padres nunca dijeron esas palabras, ¿no tenían que hacerlo, sus acciones? Esas hablaron mucho más fuerte que cualquier palabra. Déjame pintarte un cuadro de mi infancia. Ahí estaba Miguel, mi hermano, 2 años mayor, su primogénito, su hijo de oro. Su orgullo y alegría. Todo lo que hacía parecía brillar a sus ojos, envuelto en este escudo mágico de adoración parental que de alguna manera convertía sus errores en encantos y sus logros mediocres en oro. Todavía recuerdo ese día, está grabado en mi memoria como una fotografía que no puedes desechar. Tenía 7 años, sentada con las piernas cruzadas en el suelo de la sala. El sol de la tarde entraba por las ventanas, proyectando largas sombras sobre la alfombra, y yo observaba a Miguel practicar su swing de béisbol. Dentro de la casa. Sí, probablemente ya te imaginas a dónde va esto. Había un jarrón, el favorito de mamá, un regalo de bodas de su propia madre. Una cosa hermosa, en verdad. El sonido del bate de Miguel conectando con el aire fue seguido por ese ruido estremecedor de porcelana rompiéndose. Recuerdo contener la respiración, esperando la explosión. ¿Sabes qué pasó en su lugar? El rostro de mamá simplemente se suavizó, como mantequilla derritiéndose al sol. Los niños son niños, dijo, incluso revolviéndole el cabello como si fuera una mamá de un programa de televisión de los años 50. Al menos estás practicando tu swing, cariño. Eso es lo que importa. ¿Quieres saber qué pasó exactamente una semana después cuando mis manos temblorosas derramaron accidentalmente un vaso de jugo de uva en esa alfombra color crema? Todavía puedo escuchar la voz de mamá, tan filosa como un corte de papel. Catalina. ¿Cómo pudiste ser tan descuidada? Las palabras cruzaron el aire como si intentaran dejar marcas. Ve por los productos de limpieza ahora mismo. Y estás castigada todo el fin de semana. Mira, estos no eran solo incidentes aislados. Eran pinceladas en un cuadro más grande, uno que pintó toda mi infancia en tonos de no del todo suficiente. Tomemos la escuela, por ejemplo. Miguel traía a casa calificaciones de C, y nuestros padres sonreían como si hubiera descubierto la cura para el cáncer. Bueno, solo está más enfocado en los deportes en este momento, decían, asintiendo sabiamente como si las calificaciones mediocres de alguna manera se volvieran impresionantes cuando estaban envueltas en una promesa atlética. ¿Pero yo? Oh, déjame contarte sobre la vez que obtuve una A- en lugar de una A+. Apenas levantaron la vista de sus teléfonos, solo murmuraron esas palabras que terminarían reproduciéndose en mi cabeza durante innumerables noches de insomnio. Podrías hacerlo mejor si te esforzaras más. ¿Sabes cómo algunas palabras simplemente se quedan contigo? Se convierten en ese susurro constante en tu oído. Sí, esas eran las mías. Pero, ¿sabes qué tiene de curioso la vida? A veces te da exactamente lo que necesitas, incluso si viene envuelto en el paquete más inesperado. Para mí, ese paquete fue mi abuela. Vivía a solo unas cuadras en una pequeña casa modesta que de alguna manera se sentía más grande que nuestro mundo entero. Ese lugar se convirtió en mi santuario. No me malinterpretes, la abuela también amaba a Miguel. Iba a sus partidos con sus galletas caseras, animando desde las gradas como cualquier abuela orgullosa lo haría. Pero aquí está la diferencia que significaba todo. Ella me veía a mí también. Realmente me veía, ¿sabes a lo que me refiero? Todavía puedo imaginar su cocina con tanta claridad. Ese espacio cálido y soleado que siempre olía a vainilla y posibilidad. Se sentaba conmigo en su vieja mesa de madera, escuchándome realmente mientras le contaba sobre mi día. Cuéntame más sobre ese proyecto de ciencias, querida, decía, con sus ojos brillando de un interés genuino que me hacía sentir como la persona más fascinante del mundo. Siempre supe que tenías una mente brillante. Dios, esos momentos en su cocina, eran como oxígeno cuando ni siquiera te das cuenta de que te estás ahogando. Pero la vida tiene esta manera cruel de quitarte a las personas que más te ven claramente, ¿no? El día que la abuela enfermó, todo cambió. Yo tenía 14, Miguel tenía 16, y de repente mi refugio seguro tenía luces fluorescentes y el olor penetrante del antiséptico hospitalario en lugar de masa para galletas y sol. Pasaba todas las tardes ahí, haciendo mi tarea en una silla de plástico incómoda junto a su cama mientras ella dormía.
Miguel también la visitaba, pero con menos frecuencia, estaba ocupado con los entrenamientos de fútbol, y nuestros padres insistían en que eso era importante para su futuro. Futuro. Esa palabra me parecía una broma cuando veía el futuro de mi abuela encogerse día a día. Luego llegó esa noche, la que lo cambiaría todo. La abuela llamó a toda la familia a su habitación del hospital. Mamá, papá, Miguel y yo, todos reunidos alrededor de su cama como en un retorcido retrato familiar. Su voz era débil pero decidida mientras miraba directamente a papá, agarrándole la mano con toda la fuerza que le quedaba. Hijo, dijo, y recuerdo cómo las máquinas del hospital pitaban constantemente en el fondo, marcando el tiempo como un metrónomo. Quiero que me prometas algo sobre mi herencia. Hizo una pausa para recuperar el aliento, y esa pausa se sintió más pesada que cualquier silencio que hubiera conocido. Prométeme que lo usarás para la educación de ambos. La de Miguel y la de Catalina. Ambos necesitan ir a la universidad. Observé el rostro de papá mientras asentía solemnemente. Claro, mamá, dijo, con su voz cargada de lo que entonces creí que era emoción. Te lo prometo aquí mismo, frente a todos, que tu herencia irá para la educación de Miguel y Catalina. ¿Sabes que es realmente desgarrador? Incluso entonces, incluso mientras veía a mi abuela tratando de proteger mi futuro desde su lecho de muerte, no entendí del todo lo que ella ya sabía. Ella sabía lo que estaba por venir. Conocía a su hijo, mi padre, mejor de lo que yo lo conocía. Después de que ella falleció, me dediqué aún más a mis estudios. Claro, sabía de la herencia y de la promesa de papá, pero algo dentro de mí, tal vez esa voz que había estado susurrando, no es suficiente, durante tanto tiempo, no me dejaba correr riesgos. Quería demostrar que merecía ir a la universidad por mis propios méritos. Mis boletines escolares estaban llenos de pura sa, pero, ¿sabes algo triste? Nadie en casa nunca pedía verlos. Los dejaba en el mostrador de la cocina como pequeñas oraciones en papel, esperando, Dios, solo esperando, que alguien los notara. Terminaban enterrados bajo menús de comida para llevar y horarios de fútbol de Miguel, olvidados como noticias de ayer. La única persona que los habría puesto orgullosamente en su refrigerador, bueno, ya no estaba ahí para hacerlo. ¿Sabes qué es realmente impresionante? Incluso cuando eres invisible, puedes encontrar formas de hacerte notar. Me uní al club de debate, a pesar de que mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener mis notas. Aclara menos la garganta, Catalina, me decía mi entrenadora de debate, con ojos amables pero decididos. Tienes buenos argumentos. Déjalos escucharlos. Poco a poco, mi voz se fue fortaleciendo, aunque en casa seguía tan silenciosa como siempre. Aquí hay una pequeña victoria que guardé cerca de mi corazón. Gané el primer lugar en la Feria Estatal de Ciencias con mi proyecto sobre energía renovable. Incluso el periódico local publicó un pequeño artículo sobre ello. Lo dejé en el escritorio de papá, ese pequeño pedazo de papel periódico que sentía como mi mundo entero. ¿Quieres adivinar qué pasó? Desapareció bajo una pila de papeles, sin ser leído. Mientras tanto, cada uno de los partidos de fútbol de Miguel aparecía en nuestro calendario familiar, marcado con círculos rojos brillantes como si fueran días festivos nacionales. Luego llegó la graduación de Miguel. Déjame pintarte una imagen de lo que pasó con nuestra normalmente tranquila casa, se transformó en un centro de fiestas en un abrir y cerrar de ojos. Mamá pasó semanas planeando cada detalle, desde la comida hasta las decoraciones, como si estuviera organizando una boda real. Todavía puedo ver a papá de pie en nuestro abarrotado patio trasero, alzando su copa para llamar la atención. El lugar estaba lleno de parientes, amigos y lo que parecía ser la mitad del vecindario. Estamos tan orgullosos de ti, hijo, anunció, su voz cargada de emoción. Miguel estaba sentado ahí, sonriendo, con las llaves de su nuevo coche colgando de sus dedos como un trofeo. Mientras tanto, yo estaba en la esquina, sosteniendo un plato de pastel que no estaba comiendo, sintiéndome como un fantasma en la fiesta de mi propio hermano. Gracias a la herencia de mamá, continuó papá, y mi estómago cayó hasta mis pies. Hemos podido asegurar el futuro de Miguel en una de las mejores universidades del país. Ella habría estado tan orgullosa. Los invitados estallaron en aplausos y felicitaciones, pero lo único que podía escuchar era el sonido del último deseo de mi abuela siendo destrozado, igual que ese jarrón de mi infancia. ¿Quieres saber qué se siente una verdadera soledad?
Intenta ver a tu familia llevar a Miguel a la Universidad Preston, a 6 estados de distancia. Mamá y papá lo ayudaron a instalarse en su dormitorio, tomaron cientos de fotos y pasaron 2 días extra en la ciudad, solo para asegurarse de que se adaptara bien. Después de eso, nuestra casa se convirtió en un extraño campus satélite para Miguel. Todos los días, lo llamaban, a veces poniéndolo en altavoz para que su voz llenara la cocina durante la cena, como si fuera algún tipo de rey ausente sosteniendo corte. Y ahí estaba yo, terminando mi último año de preparatoria sola en mi habitación tranquila. Estudiando para exámenes que nadie celebraría. Ganando competiciones a las que nadie asistiría. Preparándome para un futuro que ni siquiera estaba segura de que me dejarían tener. Pasaron 2 años como páginas arrancadas de un calendario, y terminé la preparatoria como la mejor de mi clase. No es que alguien en casa lo notara o le importara. ¿Sabes qué es curioso sobre el día de la graduación? Se supone que es un momento importante, una celebración de logros. En cambio, me encontré poniéndome mi vestido blanco y mis cordones de honor sola, en el silencio de mi habitación. ¿Mis padres? Oh, se habían ido 3 días antes a unas vacaciones muy necesarias, con Miguel. Te traeremos un recuerdo, dijo mamá casualmente, como si perderse mi graduación fuera tan trivial como olvidar comprar leche en la tienda. Sus palabras quedaron flotando en el aire entre nosotras, tan ligeras como los sueños que alguna vez tuve de su aprobación. ¿Y la ceremonia de graduación? Imagínate esto, filas de padres orgullosos, radiantes, tomando fotos, el aire lleno de alegría y posibilidades. Y ahí estaba yo, sentada entre mis compañeros de clase, sintiéndome como una pieza de rompecabezas que no encajaba. La mamá de mi amiga Daniela, bendita sea, me tomó algunas fotos, diciendo, tus padres querrán verlas. No tuve el corazón para decirle que probablemente ni siquiera preguntarían por ellas. Mientras mis compañeros celebraban con sus familias, yo regresé a casa y comencé a trabajar en mis solicitudes para la universidad. Había estado preparándome para este momento durante meses, escribiendo ensayos cuidadosamente, reuniendo cartas de recomendación, documentando cada logro académico como si fueran pruebas en un caso que construía para demostrar mi propio valor. Las cartas de aceptación empezaron a llegar una semana después, cada una pequeña victoria que celebré en soledad. La Universidad Estatal Evergreen me ofreció una beca completa con alojamiento gratuito en el dormitorio. Su carta elogiaba mis logros académicos y actividades extracurriculares de una manera que me hizo sentir un nudo en la garganta de emoción. Finalmente, alguien veía el esfuerzo que había puesto. Luego llegó la aceptación del colegio privado Blackwood. Su programa de negocios era exactamente lo que había soñado, aunque la matrícula era alta. No tan costosa como la de la apreciada Universidad Preston de Miguel, pero aún así considerable. Sabía que mis padres todavía tenían mi parte de la herencia de la abuela, los había escuchado discutir sobre asuntos de dinero suficientes veces como para saber que estaba ahí, esperando, tal como la abuela lo había planeado. Así que esperé su regreso, la carta de aceptación de Blackwood guardada de forma segura en el cajón de mi escritorio, la oferta de Evergreen escondida como mi plan de respaldo. Regresaron 2 semanas después, bronceados y alegres. Miguel ya regresó a Preston para pasar tiempo con sus hermanos, anunció orgullosamente papá durante la cena, como si la vida social de su hijo fuera noticia de última hora. Esperé hasta después de la cena, cuando estaban relajados y aún compartiendo historias de sus vacaciones. La cocina estaba llena de la suave luz del atardecer y los restos de nuestra comida, la escena familiar perfecta, ¿verdad? Dios, qué ingenua era. Me aceptaron en el colegio Blackwood, dije en un raro momento de silencio, mi corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Su programa de negocios está altamente clasificado. Mamá levantó la vista brevemente de su teléfono, su interés tan efímero como el aterrizaje de una mariposa. Eso es bueno, querida. Necesitaría pagar la matrícula, continué, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. Esperaba que pudiéramos usar mi parte de la herencia de la abuela. ¿Conoces ese momento en que todo tu mundo cambia? Cuando todo lo que pensabas que sabías de repente se rompe como el hielo delgado bajo tus pies. El silencio que siguió a mi pregunta sobre la herencia fue así, diferente, más pesado de alguna manera. Vi a papá dejar su taza de café, intercambiando una mirada con mamá que hizo que mi estómago se convirtiera en piedra. No tenemos dinero para tu matrícula universitaria, dijo con frialdad, cada palabra cayendo entre nosotros como un ladrillo que construía un muro.
Mi pecho se apretó, el aire de repente demasiado espeso para respirar. ¿Pero la herencia de la abuela? Las palabras se sintieron como vidrio en mi garganta. Ella te hizo prometer frente a todos que se usaría para la educación de ambos. Mamá tuvo la decencia de lucir ligeramente incómoda, sus dedos jugando nerviosamente con su teléfono como si fuera algún tipo de escudo. Pero papá simplemente se encogió de hombros, como si estuviera quitando una mota de polvo de su manga. Usamos ese dinero para nuestras vacaciones, dijo, su voz tan casual como si estuviera hablando del clima. El resto fue para tu hermano. Él lo necesitaba más. Fue un viaje caro, añadió mamá suavemente, como si eso lo explicara todo, como si las vacaciones de lujo de alguna manera fueran más importantes que el último deseo de una mujer moribunda. Y la matrícula de Miguel no se está volviendo más barata. Necesita el apoyo extra. ¿Conoces esa sensación cuando todo tu cuerpo se enfría, pero tu mente de repente se vuelve cristalina? Como si todo lo que alguna vez cuestionaste sobre tu vida de repente tuviera un terrible y perfecto sentido. Eso fue lo que pasó mientras miraba a mis padres, viéndolos realmente, tal vez por primera vez. Le prometiste, susurré, mi voz temblando con algo más que enojo, eran años de dolor finalmente encontrando su voz. La abuela te hizo prometer. Estábamos todos ahí, tú, mamá, Miguel, yo. Ella te hizo jurar que usarías ese dinero para la educación de los dos. Papá tomó otro sorbo de su café, ni siquiera mirándome. Y entonces dijo las palabras que lo cambiarían todo, solo no quería molestar a mi madre en sus últimos días. Sabíamos desde el principio que no te daríamos nada de ese dinero. Algo dentro de mí se rompió. 18 años siendo invisible, tragándome mis palabras, aceptando su negligencia, todo salió de golpe, como una presa que se rompe. Me levanté tan rápido que mi silla cayó hacia atrás, el estruendo resonando en la cocina como un disparo. Son unos mentirosos. Las palabras salieron de mi garganta, crudas y reales. No son más que unos mentirosos que traicionaron el último deseo de su propia madre. Se gastaron mi dinero de la universidad en unas vacaciones. Se lo dieron a Miguel, que ya tenía su parte. Han estado mintiéndole a todos, a la abuela, a mí. Lárgate. Las palabras de papá cortaron mi diatriba como hielo. Al principio pensé que había escuchado mal. ¿Sabes ese momento en el que tu cerebro se niega a procesar algo porque es demasiado doloroso? Pero entonces la voz de mamá cortó mi confusión, fría como la escarcha del invierno. Escuchaste a tu padre. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, mamá me agarró del brazo y prácticamente me arrastró escaleras arriba a mi habitación. La misma habitación donde había pasado incontables noches estudiando, soñando, esperando. Sacó mi vieja maleta de debajo de la cama y la lanzó a mis pies, el golpe resonando en mi pecho como un latido roto. Empaca tus cosas, ordenó, abriendo mis cajones con una eficiencia violenta. Quiero que te vayas de aquí mañana por la mañana. Me quedé ahí congelada, mirando cómo sacaba el mango expandible de la maleta, el plástico haciendo clic en su lugar con una finalidad que parecía resonar en mis huesos. Esto estaba realmente sucediendo. Mis propios padres me estaban echando como si no fuera más que un mueble incómodo. Mamá, comencé a decir, pero la mirada que me dio. Dios, nunca la olvidaré. Era como mirar a los ojos de una extraña. Fue entonces cuando me di cuenta, realmente lo comprendí en lo profundo de mi alma, ellos eran extraños. Tal vez siempre lo habían sido. Estas personas que compartían mi ADN eran solo personajes en una obra en la que yo había intentado protagonizar toda mi vida, desesperada por el papel de hija querida, en una producción que nunca fue para mí. Empaqué en silencio, mis manos moviéndose automáticamente mientras mi mente parecía flotar por encima de mi cuerpo. Ropa, libros, mi laptop, las pocas fotos preciosas que tenía de la abuela. Cada objeto se sentía al mismo tiempo ligero e increíblemente pesado. Mamá se quedó en la puerta observando, con los brazos cruzados, como asegurándose de que no me llevara nada. Como si hubiera algo en esta casa que quisiera. Cuando mi maleta estuvo llena, saqué mi teléfono y le escribí a Daniela, ¿puedo ir a tu casa? Es importante. Su respuesta fue inmediata, como un salvavidas lanzado a una persona que se está ahogando, por supuesto. La puerta está abierta. ¿Sabes qué es extraño? Salir de la única casa que has conocido, sabiendo que nunca regresarás.
Cada paso bajando esas escaleras familiares se sentía como caminar en melaza. Las fotos familiares en la pared parecían burlarse de mí, todas esas sonrisas forzadas, todas esas mentiras envueltas en marcos dorados. Nadie intentó detenerme. Nadie me llamó. Nadie dijo adiós. Los padres de Daniela le habían dado un pequeño departamento por su cumpleaños número 18, a solo unas cuadras de distancia. Ella estaba esperando en la puerta cuando llegué, me miró a la cara y a mi maleta, y me abrazó como si quisiera reconstruirme pedazo a pedazo. Esa noche, mientras nos sentábamos en su sofá tomando chocolate caliente, algo cristalizó en mi alma. Mirando los malvaviscos derritiéndose lentamente en mi taza, tomé una decisión que cambiaría el curso de mi vida. Aceptaría la oferta de la Universidad Estatal Evergreen. La beca completa y el dormitorio gratis serían mi boleto a la independencia. Pero, ¿sabes lo que dicen sobre los momentos más difíciles de la vida? A veces son puertas hacia algo mejor. Ese verano trabajando en Vegas Café me enseñó más que solo cómo preparar el latte perfecto. Entre tomar órdenes y equilibrar bandejas, aprendí lo que significaba realmente estar de pie sobre mis propios pies. Cada propina que gané fue directamente a una cuenta de ahorros, creciendo dólar a dólar mientras mis cheques de pago cubrían lo básico para sobrevivir. Es curioso cómo los momentos más pequeños pueden sentirse como victorias cuando estás reconstruyendo tu vida desde cero. La primera vez que compré mi propia despensa sin tener que contar cada centavo 2 veces. El día que me di cuenta de que podía darme el lujo de una taza de café sin sentirme culpable. Cada pequeño logro se sentía como una rebelión silenciosa contra todos los que alguna vez pensaron que no lo lograría. Cuando llegó el otoño, abracé a Daniela y me mudé a mi dormitorio en la Universidad Estatal Evergreen. Mi compañera de cuarto, Alma, nunca la olvidaré, miró mis pocas pertenencias y me ofreció compartir su mini refrigerador. ¿Sabes qué casi me rompió ese día? No fue despedirme de Daniela o la realidad de empezar de nuevo. Fue ese simple acto de bondad de una completa desconocida. A veces, la compasión te golpea más fuerte cuando has olvidado cómo se siente. Conseguí un trabajo en la biblioteca de la universidad, acomodando libros y atendiendo el mostrador de referencia durante los turnos de la tarde. Había algo pacífico en trabajar ahí, rodeada de miles de historias de personas que enfrentaron sus propios desafíos y salieron adelante. Entre las clases, el trabajo y los estudios, apenas tenía tiempo para pensar en mi vida anterior. La biblioteca se convirtió en mi santuario, tranquila, ordenada y predecible. Todo lo que mi vida familiar nunca había sido. Cuando los parientes llamaban, sus preguntas siempre eran extrañas y entrometidas, envueltas en una preocupación apenas disimulada. ¿Tienes dónde dormir por las noches, querida?, preguntaba la tía Leonor, con su voz impregnada de preocupación. Las llamadas del tío Bernardo siempre incluían, ¿estás comiendo lo suficiente? Yo respondía con sinceridad que estaba bien, preguntándome qué historias les habrían contado sobre mi vida. A veces Daniela comenzaba a contarme noticias sobre mi familia. Oye, escuché que tu hermano... Pero la interrumpía de inmediato. No quiero saber, decía, y ella entendía. Algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. Las fiestas podían haber sido difíciles, probablemente deberían haberlo sido, pero la familia de Daniela no aceptaba que pasara esas fechas sola. Esa primera Navidad en su casa, me senté en su mesa de comedor rodeada de calidez y afecto genuino. El papá de Daniela, el señor Montemayor, me llamó aparte después de la cena, su voz seria pero amable. Catalina, dijo, mirándome con el tipo de preocupación paternal que solo había visto dirigida a las hijas de otras personas, he estado observando lo mucho que trabajas. Cuando te gradúes, habrá un lugar para ti en Peterson Technologies, si lo quieres. Acepté en ese momento, con lágrimas amenazando con brotar. Finalmente, alguien estaba notando mi esfuerzo, mi determinación. Alguien me estaba viendo. La graduación llegó más rápido de lo que esperaba. De pie en ese escenario, aceptando mi diploma con los más altos honores, me encontré buscando en la multitud por hábito. Daniela y sus padres estaban ahí, animando tan fuerte que ahogaban a todos los demás. No busqué otras caras conocidas, algunos hábitos es mejor dejarlos atrás. ¿Sabes a qué se parece la libertad? Se parece a caminar en Peterson Technologies en mi primer día, vistiendo un traje que compré con mis ahorros de la biblioteca. Mis tacones resonaban contra el suelo de mármol con cada paso, el sonido haciendo eco como aplausos en mis oídos.
Este era mi momento, mi comienzo. En menos de 6 meses, ya lideraba mis propios proyectos. Para el segundo año, tenía un equipo a mi cargo. La fe del señor Montemayor en mí resultó estar bien fundada, me entregué a cada desafío, trabajé más horas que nadie y rápidamente gané una reputación por resolver problemas que otros no podían descifrar. Cada éxito se sentía como una victoria silenciosa, no solo sobre mis circunstancias, sino sobre cada duda que alguna vez se plantó en mi corazón. Las promociones y aumentos de sueldo llegaron naturalmente, como flores que florecen después de un largo invierno. Pronto ganaba más de lo que alguna vez soñé posible durante esos días de contar propinas en el café. Compré ropa profesional que me hacía sentir poderosa, comencé a tomar clases de yoga para aquietar mi mente, y me fui de vacaciones con Daniela a lugares que solo había visto en revistas. Pero, ¿sabes qué cambió realmente? Mis cumpleaños. Se convirtieron en celebraciones de logros en lugar de recordatorios de abandono. Daniela organizaba pequeñas reuniones, solo amigos cercanos del trabajo, buena comida y risas genuinas. Sin dinámicas familiares forzadas, sin pretensiones, sin dolor. Solo alegría, pura y simple. Cuando se acercaba mi cumpleaños número 27, decidí darme el regalo más grande que jamás me había dado. Durante 5 años, había estado ahorrando cada centavo extra, bonos navideños, recompensas por desempeño, incluso el dinero que habría gastado en el almuerzo llevando sándwiches desde casa en lugar de comprar en la cafetería. Cada dólar fue a una cuenta de ahorros especial etiquetada simplemente como «sueño». 3 semanas antes de mi cumpleaños, me encontré de pie en una sala vacía con techos altos y enormes ventanas, pisos de madera brillando bajo el sol de la tarde. La agente inmobiliaria me entregó las llaves diciendo, «Felicidades, es toda tuya», y algo dentro de mí cambió. Esto no era solo un departamento, era una prueba. Prueba de que no era lo que ellos pensaban de mí. Prueba de que ser invisible no significa que no existas. Esa noche, sintiéndome un poco atrevida y tal vez un poco orgullosa, hice algo que rara vez hacía, publiqué en las redes sociales. Era yo, de pie en mi hermosa sala vacía pero llena de posibilidades, con las llaves colgando de mis dedos y una sonrisa que no podía contener. El pie de foto decía, regalo de cumpleaños anticipado para mí. Los sueños se hacen realidad cuando trabajas lo suficiente. Almohadilla nuevo hogar, almohadilla regalo de cumpleaños, almohadilla bendecida. Los likes y comentarios empezaron a llegar de inmediato. Daniela fue la primera, por supuesto, finalmente. No puedo esperar para la fiesta de inauguración. Mis colegas escribieron sus felicitaciones. Incluso algunos parientes con los que no había hablado en años le dieron like y dejaron comentarios como, «Estamos tan orgullosos de ti» y «Feliz cumpleaños anticipado». Estaba sentada en mi escritorio en el trabajo una semana después, revisando informes trimestrales, cuando mi teléfono vibró. El número no estaba guardado en mis contactos, pero lo reconocí al instante. La voz de mi madre llegó a través del altavoz, dulce como la miel y igual de pegajosa. «Catalina, querida. Vi tu hermoso nuevo departamento en Facebook y de repente recordé que tu cumpleaños se acerca». De repente lo recordó. Después de años de olvidarlo. «Es maravilloso verte también», continuó, su voz goteando con un entusiasmo que nunca antes había escuchado dirigido a mí. «Tu padre y yo hemos estado pensando que deberíamos celebrar tu cumpleaños como se debe este año. En casa. Invitaremos a toda la familia». Casi me reí en voz alta. Por supuesto, después de años de silencio, y ahora que tenía un departamento bonito, de repente valía la pena recordar. Valía la pena celebrar. «Te hemos extrañado tanto», añadió, y casi podía ver su expresión practicada de preocupación a través del teléfono. «Es hora de que la familia se reúna nuevamente». «¿Qué dices?» Debería haber dicho que no. Debería haberle dicho exactamente lo que pensaba sobre su repentino ataque de afecto maternal. En cambio, me escuché decir, «Claro, mamá». ¿Por qué no? Al colgar el teléfono, no pude evitar sonreír, aunque no había calidez en ella. Después de todos estos años, tenía curiosidad por ver qué juego estaban jugando. Esa noche, mientras estaba de pie en mi hermoso nuevo departamento viendo el atardecer pintar el cielo en tonos de rosa y dorado a través de mis ventanas de piso a techo, me di cuenta de algo profundo. A veces, el mayor regalo que puedes darte no es el perdón, es la libertad. La libertad de dejar de buscar la aprobación que nunca llegará.
la libertad de dejar de intentar encajar en una familia que nunca hizo espacio para ti. Lo logré. No gracias a ellos, sino a pesar de ellos. Y tal vez, solo tal vez, mi historia le recuerde a alguien que tu valor no lo determinan quienes no logran verte. Lo determinas tú. Si esta historia tocó algo en tu corazón, por favor, dale un like para que otros también puedan encontrarla. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Todos sabemos lo que es encontrar nuestra fuerza cuando pensábamos que no quedaba nada. Recuerda, a veces, los capítulos más difíciles de nuestras vidas nos llevan a escribir las historias más hermosas de nuestra propia autoría.